Nunca había tenido miedo de trabajar de noche. Soy repartidor de agua desde hace años y ya me tocó entrar a zonas industriales, callejones sin luz y casas en construcción donde ni señal hay. Pero lo que pasó hace unas semanas todavía me tiene mal. Esa noche todo fue raro desde el inicio. Me llamaron al celular, directamente, y no al número de la empresa. Era un hombre con voz tranquila, demasiado tranquila, que dijo que necesitaba una entrega urgente de un bidón especial de 50 litros. Pagaban el doble. Acepté por impulso, sin pensar mucho. El día había estado fraco y cualquier extra ayudaba. Cuando fui a cargar el bidón, ya hacha y extraño, estaba envuelto en una lona vieja, amarrada con alambre. No era el tipo de bidón que usamos normalmente. Este parecía de acero o algo así. Tenía un color mate, como sucio. Lo intenté levantar y casi se me va la espalda. Era increíblemente pesado, mucho más que los normales. Pensé que tal vez estaba lleno hasta arriba, aunque ni así justificaba el peso. Pero lo que me dejó nervioso de verdad fue que, cuando lo apoyé en la parte trasera de la camioneta, sentí como un golpecito leve desde dentro, como si algo se hubiera movido. Mi cabeza intentó buscar una explicación lógica. Tal vez el agua estaba mal embalada y el movimiento del líquido causaba esos golpes. Tal vez era otra cosa dentro, alguna maquinaria, qué sé yo. Pero cuando agarré la manguera para asegurar el bidón, volví a sentirlo. Un golpe seco, interno. Me paralicé unos segundos, con la mano en el metal frío. No escuché más nada. Lo aseguré y salí. La dirección me llevó a una calle que no conocía, en las afueras de la ciudad, sin nombre visible, sin luces, sin casas cerca. Solo una construcción vieja, sin número, con un portón oxidado abierto. Toqué bocina y salió un tipo con gorra y lentes escuros, mesmo sendo noite. No dijo mucho. Solo me hizo una seña para que bajara el bidón ahí mismo. Ni siquiera lo ayudó. Dejé la carga y cuando me acerqué para cobrar, ya tenía el efectivo en la mano. Me dio los billetes y con la misma voz tranquila del tipo que había llamado, dijo: «Gracias. Ahora olvide cómo llegó aquí». Fue tan frío que solo asentí sin decir nada. Me fui sin mirar para atrás. Si estás viendo este video, comenta desde dónde y a qué hora lo estás viendo. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias. Volví a casa sintiéndome extraño. No sabía si estaba cansado o si algo realmente estaba mal. Me duché, cené algo rápido y ya me estaba por acostar cuando sonó el celular. Era un número desconocido, no atendí. A los segundos me llegó una foto. Al principio no entendí bien lo que estaba viendo, pero cuando hice zoom se me heló el cuerpo. Era mi hija saliendo de la escuela. Llevaba el mismo buzo que usó esa mañana. La imagen estaba tomada desde lejos, como con un celular, y claramente desde un auto estacionado. Abajo, solo una frase: «Gracias por no preguntar». Me quedé, sentado en la cama con el teléfono en la mano, temblando. Intenté pensar si era una amenaza, una advertencia o solo una coincidencia de muy mal gusto, pero no había forma de que fuera una casualidad. Nadie más sabía que había hecho esa entrega, y la única conexión entre lo que pasó y mi familia era que yo no pregunté nada. Me levanté de golpe, revisé puertas, ventanas, cámaras. Todo estaba cerrado. Abrí el GPS del celular y busqué la ubicación donde hice la entrega, pero por más que lo intenté, la dirección ya no aparecía. La ruta estaba, pero al llegar al punto exacto, el mapa se volvía gris, como si no hubiera información. Llamé a la empresa esa noche inventando que me habían robado el celular y que tal vez alguien había usado mi cuenta. Les pedí si podían revisar los registros de las llamadas entrantes y salientes, pero me dijeron que fuera a la policía primero. Obviamente no podía hacer eso. ¿Qué les iba a decir? Que hice una entrega ilegal a cambio de plata en mano y que ahora alguien me estaba mandando fotos de mi hija. Sentía que si hablaba, algo iba a pasar. No podía arriesgarme. Esa noche no dormí. Me senté en el living con una lámpara prendida y la puerta con doble traba. Cada vez que el celular sonaba sentía que el corazón me iba a estallar. Al día siguiente llevé a mi hija personalmente a la escuela y me quedé en el auto, estacionado hasta que entró al edificio. Miraba cada auto que pasaba, cada persona en la vereda, con desconfianza. No sé cómo describir la sensación, pero era como si hubiera cruzado una línea invisible. Como si ahora alguien supiera todo sobre mí y yo no supiera nada sobre ellos. No volví a recibir mensajes. No volví a ver al tipo de la gorra. Pero todos los días al final de cada jornada reviso el celular con miedo, como si en cualquier momento volviera a llegar otra foto, otra advertencia, otra prueba de que alguien en algún lugar me sigue observando. Con el pasar de los días intenté convencerme de que quizá era solo una forma de asegurarse de mi silencio, pero nunca pude sacarme la sensación de encima. Cambié las rutas de entrega, pedí trabajar de día
e incluso me deshice del celular que usaba cuando ocurrió todo. Pero nada me hace sentir realmente seguro. A veces pienso en ese bidón, en lo que realmente llevaba adentro. No me animé a contárselo a nadie, ni a mi esposa, ni a mis compañeros de trabajo. Me volví más cerrado, más paranoico. Me convertí en alguien que mira por la mirilla antes de abrir la puerta, incluso si espera una pizza. Nunca supe quién me llamó, quién me pagó, ni quién tomó esa foto de mi hija. Pero lo que más me asusta es lo fácil que fue meterme en eso, lo fácil que fue aceptar por un poco más de plata. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido raro en el motor del camión, cada vez que una entrega parece fuera de lugar, recuerdo ese día. Recuerdo el peso del bidón, los golpes internos y esa frase que no se me borra de la cabeza. Gracias por no preguntar. Lo más inquietante es que todo paró de repente, así como empezó. Nunca más supe nada, y tal vez eso sea lo que más miedo me da. Trabajo como recepcionista nocturna en un hospital de mediano porte desde hace unos 3 años. Siempre me consideré bastante organizada, así que me acostumbré a anotar todo: turnos, entregas, cambios de guardia y también las ambulancias que entraban, incluso cuando no era estrictamente parte de mi función. Tal vez fue por eso que empecé a notar un patrón que me dejó con una sensación rara. Desde hacía semanas empezaron a llegar ambulancias de madrugada sin placas, siempre entre las 2 y las 4 a.m. Los paramédicos nunca daban información clara y los pacientes llegaban con lesiones muy parecidas: traumatismos craneales, heridas profundas, a veces huesos quebrados, siempre inconscientes, siempre solos. Al principio pensé que era una coincidencia, pero había algo en todo eso que no cerraba. Las fichas que dejaban estaban mal redactadas, a veces faltaban datos clave como dirección o contacto de familiares. Algunas tenían tachaduras y otras directamente parecían hechas con impresoras, viejas, con el texto borroso o cortado. Me empecé a guardar copias en un pendrive, solo por si acaso. Lo más raro era que ningún doctor o enfermero parecía cuestionar nada. Los pacientes entraban directo a observación o trauma, sin demasiadas preguntas. Cuando comenté algo por encima, me dijeron que eran traslados de convenios con clínicas privadas y que no me metiera. La semana pasada decidí hablar directamente con mi supervisora. Llevaba unos días reuniendo todo: copias de los formularios, anotaciones de hora y día y un par de fotos que tomé desde mi celular. Nunca fui de meterme en problemas, pero algo en todo esto me hacía sentir que estaba encubriendo algo grave. Esa noche, al llegar a mi turno, pasé por el casillero como siempre. Cuando abrí la puerta, vi una nota doblada entre mis cosas. No tenía sobre ni firma, solo una hoja blanca doblada. Al abrirla, me quedé paralizada. Decía con una caligrafía pequeña y firme: «¿Qué ganas con saber tanto?». Me dio un vuelco el estómago. Miré a mi alrededor como si alguien pudiera estar observándome desde algún rincón. Nadie parecía notar nada. Me guardé la nota en el bolsillo y fui directo a recepción, intentando no mostrar la ansiedad que sentía. Abrí la computadora como todas las noches, pero algo no estaba bien. El escritorio estaba vacío, literalmente vacío. Mi computadora ya no estaba. Pregunté al guardia de seguridad si alguien la había movido, pero me miró con cara de «no tengo idea». Fui hasta la sala de cámaras, alegando que necesitaba verificar un ingreso del turno anterior. El encargado me dejó ver la grabación de esa tarde. Lo que apareció me dejó helada: un video borroso, sin audio, y ninguna persona entrando o saliendo con nada en las manos. Volví a mi puesto sintiéndome observada. Esa grabación no tenía sentido. ¿Cómo podía desaparecer una computadora entera sin que nadie la llevara? Pensé en revisar las otras cámaras, pero no tenía acceso a más que la principal. Me senté en la silla de recepción, pero no pude concentrarme. Todo lo que había guardado en esa computadora ya no estaba. El informe que había preparado para hablar con mi supervisora, las fichas escaneadas, incluso el acceso a mi correo laboral. Sentía como si alguien me hubiese arrancado la posibilidad de demostrar que no estaba loca. Ese mismo alguien que sabía lo que estaba investigando. Esa noche, por primera vez en 3 años, pedí permiso para salir antes. Inventé que me sentía mal. Me fui a casa con la cabeza dando vueltas. ¿Qué significaba esa nota? ¿Quién me la dejó? ¿Desde cuándo sabían lo que estaba haciendo? Dormí con el celular en la mano y una silla trabando la puerta del cuarto. Me levanté sobresaltada cada vez que algún auto pasaba por la calle. Lo peor de todo fue que empecé a dudar de mí misma. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si realmente eran coincidencias? Pero no. Al día siguiente me llegó un mensaje a mi celular personal, sin contacto guardado: «Mejor que no tengas copia de nada». Ahí supe que no podía seguir trabajando como si nada, pero tampoco podía renunciar. ¿Cómo justificaba eso?
¿Cómo explicaba a mi familia que tenía miedo por algo que no podía probar? Decidí no abrir más la boca. Volví al trabajo y actué como si nada hubiera pasado. No mencioné lo de la computadora, ni lo de las ambulancias, ni siquiera la nota. Empecé a dejar el celular apagado y tomé un cuaderno viejo para anotar los ingresos, pero solo los normales. A los extraños, a los que llegaban entre las 2 y las 4, ya no los miraba ni de reojo. Si venían sin placas, fingía estar ocupada con otra cosa, pero eso no cambió nada. Al contrario, unos días después, una enfermera con la que casi nunca hablaba me detuvo en el pasillo y me dijo: «No tenés que hacerte la valiente, ¿sabes?». Fue tan directa que me quedé sin palabras. Le pregunté si hablaba de algo en particular, pero solo me sonrió con tristeza y siguió caminando. No la volví a ver en días. Me enteré que había pedido cambio de sector. No sé si fue por mí, por lo que sabía, o por otra cosa, pero cada día me convencía más de que estaba atrapada en algo que no tenía salida, algo que no debía haber empezado a mirar de cerca. El ambiente en el hospital cambió para mí desde entonces. Ya no me saludaban igual. Algunas personas que antes charlaban conmigo evitaban el contacto visual. A veces llegaba y ya había alguien sentado en mi puesto, como si se hubieran olvidado que era mi turno. Me volví invisible y al mismo tiempo más vigilada que nunca. La paranoia se volvió parte de mi rutina. Revisaba mis cosas cada vez que empezaba y terminaba el turno. Un día encontré que habían removido mi nombre del casillero sin explicación. Lo volví a escribir con marcador, pero alguien lo borraba de nuevo. Dejé de insistir. Lo más desconcertante de todo es que desde que desapareció la computadora y recibí aquel mensaje, nunca más volvió a pasar nada raro. Las ambulancias sin placas ya no llegaron, o por lo menos no cuando yo estaba. Las fichas empezaron a verse más normales. Todo parecía como antes, como si el hospital se hubiese reiniciado. Pero yo no pude olvidar, no puedo. Hasta hoy sigo preguntándome qué vi, qué estuve a punto de descubrir y qué fue lo que me hicieron para que me callara. Lo único que tengo claro es esto: aquel sistema no falló por error, fue una advertencia, y funcionó. Esto me pasó hace casi un año y todavía no entiendo qué fue exactamente lo que viví. Vi el anuncio en un foro privado de empleos para estudiantes, donde suelo buscar trabajos por hora. Era demasiado bueno para ser verdad. Una noche completa cuidando a un solo niño, sin tareas extras, en una casa privada, con una paga que triplicaba lo normal. Respondí sin pensarlo mucho. Al día siguiente me contestaron por mensaje directo, de forma muy cortante, solo dando dirección, horario y la frase «la paga». Será en efectivo al final del turno. A pesar de lo extraño, la codicia me ganó. Necesitaba el dinero. La casa estaba en una zona que no conocía muy bien. Era una urbanización cerrada, con calles silenciosas y casas enormes, todas con muros altos. Llegué puntual. La fachada era impecable, pero el ambiente ya me pareció raro desde que crucé el portón. No se escuchaba nada. Ni una televisión, ni risas, ni pasos. Una pareja me recibió sin apenas mirarme. Vestían de forma elegante, pero había algo tenso en su forma de moverse. No me invitaron a pasar. Solo dijeron: «Está dormido. No hace falta que lo veas. Solo quédate en la sala y no subas al segundo piso». Fue todo. Cuando entré, la casa estaba impecable, pero helada. No solo por la temperatura. Todo estaba decorado con perfección clínica, sin señales de vida. Ni fotos, ni juguetes, ni dibujos de niños. La pareja se fue en silencio, sin despedidas ni instrucciones. Me senté en el sofá sintiéndome como una intrusa. Las horas pasaron lentas. No hubo llantos, ni movimiento, ni una sola señal del niño. Empecé a sentirme rara. Revisé mi celular cada rato y no había señal. A las 3 de la madrugada escuché un sonido que me hizo saltar, como un quejido o un grito apagado proveniente del piso de arriba. Me acerqué a las escaleras con el corazón en la garganta. No sabía si estaba rompiendo alguna regla, pero el sonido se repitió. Alguien estaba sufriendo allá arriba. Subí, con cada peldaño crujiendo. El pasillo estaba oscuro, pero una de las puertas tenía luz por debajo. Fui directo hacia ella y al intentar girar la manija no se movió. Estaba cerrada con llave. Lo más extraño es que la cerradura no era común. Parecía haber sido cambiada recientemente. No coincidía con las otras puertas. Pegué el oído y escuché un sollozo apagado. Y en ese momento algo o alguien golpeó la puerta desde dentro. Me alejé de un salto. Bajé corriendo las escaleras sin saber bien qué hacer. Sentía que algo andaba muy mal, pero no podía probar nada. Pensé en llamar a alguien, pero el teléfono seguía sin señal y no había teléfono fijo a la vista. Miré por las ventanas, todas cubiertas con cortinas gruesas.
Pensé en irme, pero me detuve en la puerta de entrada. No estaba cerrada con llave cuando llegué, pero ahora sí lo estaba. Giré el picaporte con fuerza varias veces, sin éxito. Me recorrió una ola de pánico. ¿Y si esa pareja no tenía ninguna intención de volver? ¿Y si el niño estaba en peligro allá arriba? Pasé lo que quedaba de la noche sentada en el sofá, temblando, con los oídos atentos a cualquier ruido. Volvieron los gemidos, por momentos lejanos, por momentos tan cercanos que parecía que venían de dentro de las paredes. No prendí la televisión ni las luces, como si eso fuera a alertar a algo que no quería que supiera que yo estaba despierta. No dormí ni un minuto. A las 6 de la mañana, sin previo aviso, la cerradura de la puerta principal hizo un clic. Me acerqué despacio y giré el picaporte. Esta vez se abrió sin esfuerzo. No me importó el pago, ni el contrato ni nada. Salí corriendo de ahí sin mirar atrás. Fui hasta la entrada del barrio, tomé un colectivo y me bajé varias cuadras después. Solo cuando estuve en un lugar lleno de gente, empecé a llorar. No sabía si contarle a alguien o si me iban a tratar de loca. Esa misma tarde fui a la comisaría. Conté todo lo que pasó con detalles. Di la dirección exacta. El oficial que me atendió anotó todo y se comprometió a revisar. Pero su cara cambió cuando volvió con el informe. Señorita, esa dirección no existe. No hay ninguna casa registrada con ese número en ese barrio. Insistí. Describí la fachada, el portón, incluso la entrada con plantas simétricas. Les dije que busquen cámaras del perímetro. Algo debía haber. Me pidieron esperar. A las horas volvieron con otra respuesta. Revisaron los registros de entrada del barrio en la fecha y hora que les di. No había ninguna entrada a mi nombre, ni de una pareja como la que describí. Y lo más perturbador, ninguna cámara de seguridad de la zona mostraba una casa como la que yo describí. Era como si jamás hubiera estado allí, como si todo se hubiese desvanecido apenas yo salí. No volví a tener noticias de esa supuesta familia. El número desde el que me habían contactado desapareció. Ni en el foro quedó rastro de la publicación. Durante semanas busqué algo en internet, alguna denuncia similar, alguna historia parecida, pero no encontré nada. Por un tiempo pensé que tal vez me lo había imaginado todo, pero todavía tengo la foto que tomé del frente de la casa cuando llegué, para enviarla a una amiga como precaución. Esa imagen ahora muestra una fachada completamente distinta. La misma dirección, el mismo ángulo, pero otra casa. Hasta el día de hoy sigo sin entender qué fue lo que viví. No sé si fue una especie de trampa, una prueba o algo mucho más turbio de lo que me atrevo a imaginar. Solo sé que estuve ahí, que escuché a alguien sufrir tras esa puerta y que alguien se aseguró de borrar toda huella. Desde entonces nunca más acepté trabajos que no vinieran recomendados. A veces pienso en volver a ese barrio, caminar y buscar la casa, pero algo en mí me lo impide, porque si la encuentro, tal vez no logre salir esta vez. Trabajo hace más de 5 años instalando sistemas de cámaras de seguridad, tanto para negocios como para casas particulares. La mayoría de los clientes son gente común, preocupada por robos o por controlar el ingreso de empleados. Nada fuera de lo normal, pero lo que me pasó en esa instalación no entra en ninguna categoría que yo pueda explicar. Era una familia que se había mudado hacía poco a una zona residencial tranquila, alejada del centro. El padre me recibió con amabilidad, aunque con cierta urgencia en la voz. Me pidió que colocara las cámaras esa misma tarde, sin importar el costo extra por hacerlo en el día. Eran cámaras comunes de buena calidad conectadas a un sistema con acceso remoto. Instalé 2 en el frente, una en el patio y otra apuntando a la entrada principal. Todo funcionaba perfecto. Cuando terminé, como siempre, hicimos una prueba rápida en el monitor del cliente para mostrarle el funcionamiento. Fue ahí cuando pasó algo raro. En el segundo en que abrí la vista del patio trasero se notó una figura en la imagen, una silueta estática de pie junto al árbol, como si nos estuviera mirando. Solo duró un par de segundos. Volví a reproducir el clip, pero ya no aparecía. La cámara había grabado ese instante, pero al mirarlo en vivo no había nada. El cliente lo notó también. Se puso tenso de inmediato. Me pidió que hiciera otra revisión de la grabación, pero ya no había rastro de la figura. Revisamos todo el sistema. No había errores, ni archivos corruptos. Él se quedó mirando fijamente el monitor unos segundos, respirando agitado. Luego me miró serio y me pidió que borrara todo el registro del sistema. Dijo que no quería copias ni archivos de respaldo, que reiniciara todo como si nunca hubiera sido instalado. No entendía por qué tanto drama por una imagen borrosa, pero algo en su expresión me decía que no era la primera vez que lo veía. Cumplí con su pedido. Formateé el sistema,
Borré los clips y reinicié la configuración. El cliente me pagó en efectivo sin decir una palabra más y me acompañó hasta la puerta con una urgencia silenciosa. Me fui pensando que tal vez se trataba de algún trauma o paranoia, pero lo peor vino después. Esa misma noche, ya en casa, mientras preparaba algo para cenar, alguien tocó la puerta. Fui a ver por la mirilla y no había nadie, solo un sobre apoyado en el felpudo. Al abrirlo, me temblaron las manos. Había 4 capturas impresas, todas de mi propia casa, desde ángulos que no deberían existir. Las fotos eran nítidas. Una mostraba mi cocina desde una altura que no coincidía con ninguna de mis cámaras. Otra capturaba la entrada de mi casa justo en el momento en que salía a trabajar esa mañana. Las otras 2 eran aún más inquietantes. Una de mi dormitorio con la persiana entreabierta y otra de mi pasillo interior, completamente a oscuras, con solo mi silueta iluminada por la luz azul del televisor encendido. No entendía cómo habían sido tomadas. Mi sistema de seguridad estaba desconectado desde hacía meses y nunca instalé nada con acceso remoto. Me invadió una sensación de vulnerabilidad total. Pasé horas revisando todo el departamento. Cajones, armarios, detrás de muebles, incluso abrí los enchufes buscando micrófonos o cámaras ocultas. Nada. Tampoco encontré huellas de alguien que hubiera entrado por la fuerza. Me sentía observado, pero no tenía idea de por quién. Revisé una y otra vez las capturas, buscando algún reflejo o detalle que me ayudara a entender desde qué ángulo habían sido tomadas. No encontré nada. Solo esa certeza asfixiante de que alguien había estado tan cerca, tan dentro de mi espacio, sin que yo lo supiera. No pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente fui directo a la dirección donde había hecho la instalación. Pensé en hablar con el cliente, pedirle una explicación, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Pero cuando llegué, la casa estaba cerrada. No solo cerrada, parecía deshabitada. Las persianas bajas, el jardín cubierto de hojas secas, el portón con candado oxidado. Golpeé, llamé, esperé. Nadie apareció. Crucé la calle y le pregunté a una vecina mayor que barría la vereda si sabía algo de la familia. Me miró confundida y me dijo que esa casa llevaba vacía más de 2 años, que no vivía nadie ahí desde antes de la pandemia. Me quedé congelado. Le describí a la mujer al hombre que me había atendido. La señora negó con la cabeza sin dudar. Le mostré el comprobante del pago en efectivo, una hoja con la dirección escrita. Me dijo que sí, esa era la dirección, pero que nadie había entrado ni salido de esa casa en mucho tiempo. Me fui de ahí con un nudo en el estómago. Sentía que algo estaba profundamente mal, como si hubiera sido parte de algo que no entendía. Esa noche volví a recibir un sobre, esta vez sin tocar la puerta. Estaba dentro de mi casa, sobre la mesa de la cocina. No entendí cómo había llegado ahí. Cerré con llave antes de dormir. Todas las ventanas estaban aseguradas, no había señales de entrada forzada. Pero ahí estaba el sobre, esperándome. Lo abrí con las manos heladas. Esta vez no había fotos, solo una hoja en blanco con una frase escrita en el centro. Vos también lo viste. Esa noche me senté en el suelo de la cocina, sin moverme, esperando a que pasara algo más. No me animé a llamar a nadie, no sabía qué decir ni cómo explicar. ¿Qué pruebas tenía? Unas fotos, una dirección falsa, una frase ambigua. Desde entonces no volví a trabajar por cuenta propia. Solo acepto trabajos que vienen directamente por la empresa, con clientes conocidos, lugares públicos. Pero cada tanto, cuando reviso mis propias cámaras de seguridad, las que finalmente volví a instalar yo mismo, me descubro congelado frente al monitor, temiendo ver esa silueta de nuevo. Hasta ahora no apareció, pero el miedo persiste, como una presencia callada, observando. No sé qué fue esa figura, no sé quién dejó esos sobres, pero sé que de alguna forma crucé una línea que nunca debí tocar. Siempre me gustó correr. Era mi momento de desconexión total y formar parte de ese grupo fue una de las mejores decisiones que tomé. Nos reuníamos 3 veces por semana al atardecer en una ruta que bordeaba la ciudad. Éramos 6 en total, nada profesional. Amigos, conocidos, compañeros de trabajo que se fueron sumando. Los primeros meses todo era normal, hasta que uno de nosotros, Sebas, empezó a decir que había visto un auto oscuro estacionado en la curva del kilómetro 6. No le dimos importancia. Pensamos que exageraba, que quizá era alguien esperando a alguien más. Pero la semana siguiente, otro del grupo comentó lo mismo, que un sedán negro con vidrios polarizados estaba otra vez en el mismo lugar, sin moverse. Algunos bromeamos diciendo que teníamos un fan misterioso o que eran los padres de alguien espiando, pero en el fondo algo no cuadraba.
Lo raro era que el auto no estaba al inicio ni al final de la ruta, solo en un punto muy específico, siempre al atardecer. Nunca vimos al conductor. No había señales de que el motor estuviera encendido y nadie bajaba ni subía. Aún así, seguimos corriendo, aunque cada vez mirábamos más por encima del hombro. Todo cambió la noche en que Nico, uno de los más antiguos del grupo, recibió un video anónimo en su celular. Nos lo mostró en el próximo entrenamiento, con la cara completamente pálida. El video duraba apenas 1 minuto. Mostraba a todo el grupo corriendo, grabados desde distintos ángulos en varios días distintos. Había cortes, zooms lentos y una música tensa de fondo que no dejaba lugar a dudas. Alguien nos había estado observando todo ese tiempo. Al final aparecía una frase en blanco sobre fondo negro. No interrumpan lo que no entienden. No sabíamos qué hacer. Nadie quería ir a la policía. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que nos mandaron un video perturbador pero sin amenazas directas? Empezamos a revisar nuestras redes, a buscar si alguien nos seguía o si habíamos compartido la ubicación de los entrenamientos. Nada. Al poco tiempo Sebas dejó el grupo. Dijo que estaba lesionado, pero sabíamos que no era cierto. Una semana después, otra chica dejó de ir sin dar explicación. En menos de un mes, el grupo se desarmó sin que nadie dijera una palabra concreta. Era como si todos supieran que lo que nos pasó no había sido una casualidad, y que lo mejor era callar. Yo fui de los últimos en seguir yendo. No sé si por testarudo o por orgullo, pero sentía que no podía dejar que el miedo ganara. Empecé a correr solo, en horarios distintos, por rutas alternativas, pero nunca me sentí igual de tranquilo. Una tarde, cuando llegué al punto donde solía estar el auto oscuro, lo vi de nuevo, estacionado exactamente en el mismo lugar. Esta vez estaba con el capó apenas levantado, como si tuvieran una avería, pero no había nadie alrededor. Me acerqué unos pasos, pero algo me frenó. Era una sensación densa, como si el aire se pusiera más pesado. Me di la vuelta y me fui corriendo sin mirar atrás. Esa noche soñé con la misma ruta, pero estaba vacía, completamente en silencio, y yo corría sin avanzar. Me desperté empapado en sudor. Empecé a tener problemas para dormir, para concentrarme. Mis amigos ya ni querían tocar el tema. Algunos incluso evitaban responder mis mensajes. Una vez me encontré con uno de los que se había ido del grupo en el supermercado. Le pregunté si todo estaba bien y su respuesta fue solo un gesto. Se llevó el dedo a los labios y negó con la cabeza, como si de verdad creyera que había alguien escuchando. Un día, al llegar a casa después del trabajo, encontré en mi buzón un sobre sin remitente. Adentro solo una hoja con una foto mía entrenando, completamente solo, en una de las nuevas rutas que había elegido. La imagen era en blanco y negro y estaba marcada con una cruz roja en el centro, justo donde aparecía mi cuerpo. Sentí una punzada en el pecho. No había amenazas, no había texto, pero el mensaje era claro. Dejé el sobre en la mesa, me senté en mi el piso y me quedé ahí, mirando la puerta, por horas. Después de eso no volví a correr, ni solo ni acompañado. Cambié mis horarios, mis rutinas, incluso dejé el departamento donde vivía. Nunca más hablé del tema con nadie, pero sé que no estoy loco, que ese auto estaba ahí, que ese video fue real, que la foto era mía. No sé qué interrumpimos, ni qué cosa estábamos observando sin darnos cuenta, pero hay algo que no quería ser visto, algo que de alguna forma nos eligió para advertirnos, y lo hizo de una manera tan sutil y tan precisa que bastó con un video para que cada uno de nosotros desapareciera por su cuenta. Con el tiempo traté de convencerme de que había sido una coincidencia, que tal vez era alguien jugando con nuestras cabezas, algún vecino aburrido, alguna broma mal llevada, pero cada tanto me llegan recuerdos que no logro borrar, como la vez que escuché pasos detrás de mí en una ruta vacía, pero al girar no había nadie, o esa noche en que vi reflejos de luces rojas en mi ventana como las de una cámara encendida, aunque no había ningún dispositivo grabando. Pequeños detalles que te hacen dudar de todo, incluso de tu propia percepción. Nunca hubo denuncias, nunca hubo noticias. No hay publicaciones, ni registros, ni fotos en redes del grupo de corredores. Es como si todo hubiera sido borrado. Solo quedamos nosotros, los que seguimos con nuestras vidas sin hablar del tema, porque entendimos el mensaje, porque aprendimos que hay cosas que no se deben mirar demasiado de cerca. Y cada vez que paso cerca de una curva solitaria al atardecer, evito mirar hacia los costados, por si acaso ese auto sigue ahí, esperando que alguien nuevo se acerque, sin entender lo que está interrumpiendo. Trabajo como periodista en un diario local desde hace casi 7 años. Es un medio chico, sin grandes aspiraciones, pero con bastante alcance en la región. Mi trabajo siempre fue cubrir temas cotidianos,
Tránsito, servicios públicos, pequeñas notas barriales. Nada fuera de lo común. Pero hace unos meses, algo que parecía completamente rutinario me hizo replantearme todo. Estaba preparando una nota sobre un corte en una de las avenidas principales, causado por un camión que se había quedado cruzado por fallas mecánicas. Buscando ilustrar la nota, usé una foto que alguien del equipo había dejado en la carpeta de recursos compartidos. Era una imagen inofensiva, un camión detenido con conos alrededor y algunos agentes de tránsito. La publiqué con la nota sin pensarlo 2 veces, pero 3 horas después recibí una llamada al celular del trabajo desde un número desconocido. Atendí, y lo único que escuché fue una voz masculina, seca, que dijo: «Eso no era tuyo». Luego cortaron. Me quedé congelado, sin entender a qué se refería. Pensé que era una broma, pero el tono fue tan frío que me hizo revisar de inmediato la foto. Ahí fue cuando noté algo que se me había pasado por completo. El camión tenía logotipos alterados. No eran marcas conocidas, pero los símbolos se parecían mucho a los de una empresa de transporte famosa en la región, solo que con pequeñas distorsiones. Letras volteadas, colores invertidos. Parecía una imitación deliberada. Abrí la imagen en alta resolución y noté que había sido modificada digitalmente, pero de forma sutil, como si alguien hubiese querido que pasara desapercibida, salvo para quien supiera qué buscar. Fui directo al editor del diario y le pedí que bajara la nota. No me pidió explicaciones. Estaba acostumbrado a que algo no cerrara del todo en los materiales que nos mandaban. Pensé que con eso se terminaba todo. Pero 3 días después, una noche en la que había una tormenta fuerte y la luz se cortó en buena parte de la ciudad, entraron en la redacción. No se llevaron nada de valor, ni cámaras, ni dinero, ni equipos del diario. Solo mi computadora personal, la que usaba para revisar y editar fotos antes de publicarlas. Estaba en mi escritorio, con la tapa cerrada. El escritorio no estaba revuelto, no rompieron nada. Solo desapareció la laptop. La policía dijo que era un robo al azar, pero nadie más del edificio fue afectado. Ahí entendí que no había sido casualidad. Después de eso empecé a tener cuidado con cada imagen que usaba. Dejé de aceptar fotos de terceros, incluso las que venían del propio archivo del diario. Si no las tomaba yo mismo o no las editaba personalmente, prefería no publicar nada. Algunos compañeros se burlaban, decían que me estaba poniendo paranoico, pero yo sabía que algo había pasado, algo que no entendía del todo, pero que claramente molestó a alguien con recursos para rastrear un artículo insignificante y hacer desaparecer una computadora en medio de un apagón. Durante semanas revisé foros. Intenté buscar si existía alguna empresa fantasma con logotipos parecidos a los de la foto, si había antecedentes de transporte ilegal con marcas disfrazadas. No encontré nada concreto, solo rumores, hilos inconexos, y uno que otro usuario que decía haber visto camiones similares en zonas rurales, siempre de noche. Lo que más me desconcertaba era que nadie más parecía darle importancia, como si todos supieran que lo mejor era no preguntar demasiado, como si ese tipo de cosas pasaran todo el tiempo, solo que nadie las publica. Un día, mientras limpiaba el escritorio, encontré una memoria USB que no recordaba haber guardado. No tenía etiqueta y estaba dentro de una bolsa pequeña dentro del cajón. Dudé en abrirla, pero la curiosidad fue más fuerte. La conecté en un equipo aislado. Dentro había solo una carpeta con imágenes. Algunas eran fotos de camiones en distintos puntos de la ciudad, siempre sin marcas visibles. Otras eran capturas de mapas, rutas marcadas en rojo, y una lista con códigos alfanuméricos que no supe interpretar. Cerré todo y destruí la USB. No quise guardar nada. No quería que volviera para repetirse lo que ya había vivido. Desde entonces no volví a recibir llamadas ni advertencias. Pero cada vez que paso por la ruta donde fue tomada esa foto, no puedo evitar mirar los camiones con desconfianza. Me quedé con esa sensación de que publiqué algo que no debía, que toqué sin querer una línea que la mayoría evita. Y lo más inquietante es que nadie vino a explicarme nada. Solo tomaron lo necesario, dejaron el mensaje y desaparecieron, como si quisieran recordarme que estaba siendo observado pero sin dejar rastros. Nunca lo conté oficialmente, ni a mis jefes ni a mis compañeros. Algunos intuyen que algo pasó, por cómo cambié mis hábitos, pero nunca preguntaron directamente. Creo que también lo prefieren así. Desde entonces, cuando alguien nuevo entra al diario y empieza a usar imágenes de archivo sin verificar, me limito a advertirle una sola vez: edita todo vos mismo. No uses nada que no sepas de dónde salió. La mayoría piensa que exagero. Está bien, ojalá tengan razón. Pero yo aprendí que en este trabajo lo que parece un simple error puede volverse personal en cuestión de horas. Y todavía me pregunto qué era lo que había en esa foto.
¿Qué representaban esos logotipos alterados? ¿Qué había dentro de ese camión? ¿O por qué alguien se tomó la molestia de rastrear una nota tan pequeña? Tal vez nunca lo sepa, pero desde aquella llamada, con esa única frase, eso no era tuyo, algo cambió en mí. No fue miedo solamente, fue la certeza de que hay cosas que se mueven por debajo de lo visible y de que en algunos casos, verlas ya es suficiente para que alguien venga a borrar todo rastro, incluso de vos mismo. Hace unos años, 3 amigos y yo decidimos ir a acampar por nuestra cuenta. No éramos expertos, pero teníamos experiencia suficiente como para armar una salida decente. Elegimos una zona no muy conocida cerca de una represa abandonada, a unas 3 horas del pueblo. Habíamos escuchado que el lugar era tranquilo, alejado y con un paisaje increíble. Lo que nadie nos dijo, o quizá nadie sabía, era que esa represa tenía algo raro. Desde que llegamos, el ambiente se sentía denso. No había aves, no se escuchaban insectos, y el viento parecía detenerse de golpe cada tanto, como si el aire se negara a pasar por allí. Montamos las carpas al costado de un camino viejo, medio invadido por maleza. El cuerpo de agua estaba estancado, sucio, con una capa verde que lo cubría por completo. La estructura de concreto de la represa se veía desgastada, con marcas oscuras como de fuego viejo. Esa tarde caminamos un poco por la zona. Fue cerca de un claro, detrás de unos arbustos, donde lo encontramos. Tambor metálico oxidado, semienterrado. Al principio pensamos que era basura industrial, pero junto al tambor había algo más. Papeles húmedos con hojas pegadas por el barro y una bolsa de lona rota que parecía militar. Entre los documentos había fichas amarillas con nombres, fechas y lo que parecían ser rangos o códigos. Algunos decían confidencial, otros tenían sellos casi ilegibles. Nada tenía sentido. Parecía el tipo de cosas que uno ve en películas conspirativas. No sabíamos si reírnos o preocuparnos. Sacamos algunas fotos por instinto, pero no tocamos nada más. Esa noche en la fogata hablamos del hallazgo como una anécdota curiosa. Uno del grupo, Fede, hizo una broma diciendo que seguro acabábamos de desenterrar algo que no debíamos. Nos reímos, pero todos estábamos más tensos de lo normal. Volvimos al pueblo al día siguiente. Cada uno retomó su rutina, y durante unos días todo pareció normal. Pero entonces comenzaron las llamadas. Primero a mí, luego a los demás. Siempre, desde el mismo número, sin identificación. Llamadas perdidas que entraban exactamente a las 3:07 de la madrugada. Ni un minuto antes ni un minuto después. Al principio no dijimos nada entre nosotros, pensando que era una coincidencia. Pero cuando hablamos por el grupo de WhatsApp y nos dimos cuenta de que a todos nos pasaba lo mismo, la risa se fue por completo. Algo nos estaba siguiendo y no sabíamos qué. Intentamos devolver la llamada, pero el número no aceptaba respuestas. Ni siquiera saltaba el tono. Probamos con apps para rastrear llamadas, pero no existía ningún registro asociado. Uno de los chicos, Marco, fue a la compañía telefónica a preguntar. Le dijeron que no había actividad inusual en su línea, que no había evidencia de llamadas a esa hora. Pero nosotros las veíamos. El historial mostraba llamada perdida, 3:07 AM, todos los días. Durante un tiempo dejamos los celulares en modo avión por las noches, pero eso solo nos hacía sentir peor. Sabíamos que la llamada seguía ocurriendo, solo que no entraba. Lo que me empezó a inquietar más fue que la llamada no era lo único. Algunas noches me despertaba sin motivo, exactamente a las 3:07, incluso sin que el celular sonara, como si algo invisible me arrancara del sueño. A veces sentía la habitación helada, otras veces escuchaba un zumbido grave, como estático. Lo hablé con Fede y él me dijo que también le pasaba, pero no lo comentamos con los otros dos. Ya había un acuerdo tácito: no profundizar, no buscarle explicación. El miedo nos estaba cerrando la boca. Después de eso, Marco fue Sfenaz el primero en irse. Dijo que había recibido un mensaje en su contestador sin voz, solo ese zumbido que yo también escuchaba por las noches. Pidió un traslado de trabajo y se fue sin despedirse. 2 semanas después, Fede hizo lo mismo. Dijo que era por temas familiares, pero sabíamos que no era cierto. La verdad es que ya no podía dormir. Se le notaba en la cara, en los ojos hundidos, en su forma de evitar hablar del tema. Se fue a otra provincia y bloqueó al grupo entero. Nunca más supimos de él. Yo aguanté un poco más, pero empecé a notar cosas raras incluso durante el día. Un auto estacionado siempre en la esquina de mi edificio. Personas que parecía que me seguían 1 o 2 cuadras y luego desaparecían. Sentía que alguien me estaba esperando en algún lugar observando mi reacción. No tenía pruebas, no podía decir que algo concreto me estaba ocurriendo. Pero esa angustia pegajosa se volvió parte de mi
Rutina. Una mañana desperté con el celular en la mano, sin recordar haberlo agarrado. La pantalla mostraba que la llamada había durado 17 segundos, pero yo no había atendido, o eso creía. Fue entonces cuando decidí irme. No le conté a nadie, no dejé nota. Cerré mis redes, cambié de número, me mudé a otra ciudad donde nadie me conociera. Dejé todo atrás, incluso mi trabajo. Durante semanas no dormí bien, esperando que el número volviera a aparecer, pero no lo hizo. Al menos no todavía. A veces, sueño con ese tambor oxidado, con los papeles pegajosos de barro, con los nombres que nunca anotamos. Siento que cometimos un error muy simple pero muy grave, ver algo que no teníamos que ver y no destruirlo en el momento. De los 4, nunca más volvimos a hablar. No nos buscamos, no lo mencionamos en ningún lado, porque entendimos, cada uno a su manera, que lo que encontramos junto a esa represa no era solo un resto olvidado, era una advertencia o un vínculo, algo que sigue ahí, esperando que alguien más lo descubra. Y aunque ahora esté lejos, no puedo evitar mirar el celular cada noche, justo antes de las 3:07, por si vuelve a sonar, por si alguien responde esta vez, o por si finalmente me toca a mí. Después de dejar el ejército, todo lo que quería era silencio. No me interesaban los homenajes, ni las reuniones con otros veteranos. Solo quería desconectarme. Así que usé mis ahorros para comprar un terreno alejado, rodeado de monte y sin vecinos a la vista. Construí una pequeña cabaña de madera, reforzada, y monté un sistema de cámaras de seguridad alrededor del perímetro. No por paranoia, sino por costumbre. Me tranquilizaba poder revisar las grabaciones mientras tomaba café. Los primeros 10 meses fueron perfectos. El tipo de paz que no había sentido en años. Pero algo empezó a cambiar. De a poco. Primero fue una cámara que dejó de grabar una noche. Pensé que era un fallo del equipo, así que la revisé al día siguiente. Estaba desconectada. No rota, no caída, simplemente desconectada. Fue extraño, pero lo dejé pasar. A la semana siguiente pasó con otra, y luego con una tercera. Siempre en la madrugada. Empecé a revisar los alrededores con más detalle. Fue ahí cuando encontré las huellas. No eran de animales. Eran pasos humanos, frescos, bordeando las cercas, demasiado cerca de la casa para ser casualidad. Las pisadas aparecían de un lado distinto cada vez, como si estuvieran midiendo mi reacción. No era barro común. Era una tierra húmeda, negra, que no coincidía con el suelo del terreno. Lo que más me molestó fue que no había rastro de entrada, ni una cerca cortada, ni ramas pisadas, nada. Como si quien fuera supiera exactamente por dónde moverse sin ser detectado. Eso encendió algo en mí que creí haber dejado atrás. Empecé a dormir menos. Cargué la escopeta. Instalé sensores nuevos, escondidos. Me movía en silencio sin dejar luces encendidas por la noche. Estaba en modo vigilancia. Una mañana salí temprano a recorrer la zona y lo vi. En una piedra plana junto al cerco norte habían grabado un símbolo. No lo había visto antes. Era una especie de X cruzada por un círculo, hecho con cuchillo o algo muy afilado. Era profundo, no reciente, pero tampoco viejo. Me quedé parado frente a eso varios minutos. No lo reconocía de ningún código militar. No era algo que se viera en libros o mapas. Parecía un mensaje personal, pero no uno amistoso. Desde ese día algo cambió en el aire y en mí. Desde esa mañana dejé de dormir del tirón. Empecé a hacer rondas cada 2 horas, siempre con la escopeta en la mano. No usaba linterna. Mis ojos se acostumbraron rápido a la oscuridad del terreno. A veces sentía que había alguien más respirando cerca. No lo escuchaba, lo sentía, como cuando estás en combate y sabes que no estás solo, aunque no veas nada. Coloqué más trampas, no para herir, sino para avisarme si alguien pasaba, pero ninguna se activó, nada sonaba. Solo las cámaras seguían desactivándose una por una sin explicación. Un detalle me atormentaba más que todo, el símbolo. Cada vez que lo miraba, algo en mi estómago se retorcía. No era miedo, era otra cosa, como si me hubieran marcado, como si esa figura tuviera un significado que mi cerebro reconocía aunque yo no pudiera explicarlo. Me obsesioné, lo dibujé, lo busqué en viejos manuales, en archivos digitales, en foros de conspiraciones. Nada, hasta que encontré una mención mínima en un documento escaneado de los años 70 sobre operaciones encubiertas en la frontera. Lo describían como una marca de rastreo, sin más detalles. Solo eso, no decía quién lo usaba, ni cómo. Solo que lo dejaban cuando ya no era necesario seguir espiando, sino prepararse. Me costó procesarlo. ¿Prepararse? ¿Para qué? ¿Quién estaría usando ese símbolo ahora? Nadie en la zona sabía nada.
Fui hasta la ciudad más cercana, pregunté discretamente en un puesto de armas, y un viejo me miró fijo cuando le mostré el dibujo. No dijo nada, solo me devolvió el papel y me dijo que no volviera a preguntar. Esa noche, al regresar, noté que algo estaba fuera de lugar. No había huellas nuevas, pero uno de mis perros no salió a recibirme. Lo encontré muerto, sin marcas visibles, acostado justo frente a la piedra. Esa imagen me dejó completamente bloqueado. No era un ataque salvaje, no había signos de pelea. Parecía simplemente apagado. Lo enterré con cuidado, pero no pude evitar sentir que fue un mensaje. A partir de ahí, empecé a notar más cambios. Ruidos de pasos en el techo de madrugada, luces lejanas entre los árboles que se apagaban cuando las miraba directo, y un olor particular, metálico, en el aire. Intenté contactar a un viejo compañero del ejército, pero su número había sido dado de baja. Quise creer que todo era coincidencia, pero sabía bien que no lo era. Ya no salgo del terreno, no porque tenga miedo, sino porque sé que si cruzo cierto límite, algo va a cambiar. Me convertí en parte de este lugar. Lo patrullo como una base hostil, aunque sea mi casa. No hay ataques directos, pero todo está calibrado para que no me relaje. Los sensores siguen sin activarse, las cámaras siguen siendo desactivadas con precisión quirúrgica y el símbolo sigue ahí, intacto. No lo toqué, no lo borré. Es como una advertencia constante, como si dijera: sabemos que estás acá y te dejamos estar, por ahora. No tengo pruebas para mostrarle a nadie. No hay grabaciones, no hay nombres, no hay testigos. Solo yo, mis noches en vela, y esa marca grabada en la piedra. Dejé de buscar explicaciones. Sé que estoy siendo observado. Sé que no es casual y sé que esto empezó mucho antes de que comprara este terreno. Tal vez tenga que ver con algo del pasado, o tal vez simplemente me eligieron. Pero si un día todo termina de golpe, si un día dejo de aparecer, espero que al menos alguien encuentre la piedra y entienda que nunca estuve solo acá. Nunca. Nunca pensé que me pasaría algo así. Soy profesora de primaria, pero para redondear el sueldo también hago transporte escolar en mi carro particular. Siempre le doy prioridad a mis alumnos y a los hijos de conocidos, pero esa noche rompí mi regla. Un compañero del colegio me dijo que unos chicos necesitaban una ayudita puntual, que solo era llevarlos a unas cuadras de distancia después de la clase nocturna. No vi problema. Eran 3 adolescentes, educados, bien vestidos, de unos 16 o 17 años. No los conocía de la escuela, pero eso no era raro. Mucha gente me recomendaba. El plan era simple: recogerlos frente al portón do colegio a 7 y deixalos nun ponto que me indicarían. Pero desde que subieron al auto, algo me incomodó. No hicieron broma ni hablaron entre ellos. Uno se sentó al lado mío y los otros 2 atrás. El del asiento del copiloto me dijo la dirección con una voz apagada. La ruta era rara. Dimos muchas voltas, pegamos becos en saída e rúas quase desertas. Intenté preguntar si estaban seguros del camino, pero solo decían sí, por acá está bien. En determinado momento ya no sabía bien dónde estábamos. Mi GPS ni marcaba correctamente. Finalmente me pidieron frenar en una calle sin luz, con terreno baldío de ambos lados. El del asiento delantero bajó primero, luego los otros 2. Me pidieron que esperara. Dije que prefería no quedarme sola en ese lugar, pero uno de ellos me miró y dijo en voz baja: espera. No era una amenaza directa, pero tampoco una sugerencia. Me quedé en silencio. Encendí el seguro de las puertas y apagué las luces. Afuera solo se veían sombras moviéndose entre los árboles secos. El tiempo parecía detenido. Fueron 10 minutos, pero sentí que pasó 1 hora. Cuando volvió uno de ellos cargaba una bolsa negra, del tipo de consorcio. No me miraba a los ojos. Subió, los otros 2 también, y sin decir palabra me pidieron que retomara por otra calle. Dejaron la bolsa en una zanja al costado de una ruta secundaria. No pregunté qué tenía, pero el olor me golpeó cuando abrieron la puerta. Algo estaba mal, muy mal. Cuando me dejaron de nuevo en la ciudad, el chico del asiento delantero me dijo: no digas nada, no preguntes, no viste nada. Y se fueron caminando como si nada hubiera pasado. Yo me quedé ahí, en el coche, con las manos aferradas al volante, temblando. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos me venía el olor de esa bolsa. Tenía algo orgánico, húmedo, con un fondo metálico que no pude sacar de la nariz. Me repetía que no había visto nada, que no tenía cómo saber si era lo que yo temía, pero mi cuerpo lo sabía. Estaba pálida, con náuseas, y no podía dejar de mirar el celular esperando que alguno de ellos me llamara o apareciera en mi casa. No pasó nada. Al día siguiente fui a dar clases como si nada.
tratando de convencerme de que había sido solo una confusión, un encargo extraño pero inocente. Lo intenté, pero esa misma tarde, mientras esperaba a unos chicos frente a la escuela, vi el titular en el diario local: "Se busca joven desaparecido desde anoche". Bajé el celular con el estómago en la garganta. La foto en blanco y negro mostraba a un chico de unos 20 años, delgado, con barba rala. Lo había visto antes. No en persona, pero su rostro me era familiar. Lo reconocí al instante. Era el mismo chico que vi en un cartel pegado en una columna la semana pasada, cerca de una plaza donde suelo dejar a algunos alumnos. Me quedé paralizada. La nota decía que había salido de su casa para ir a encontrarse con unos amigos. Nunca volvió. Todo se me vino encima: la ruta rara, la espera en la oscuridad, la bolsa. Era él. ¿Lo habían hecho desaparecer? Sentí que el corazón me latía en el cuello. No sabía qué hacer. Si hablaba tenía que explicar por qué acepté llevar a 3 chicos desconocidos por fuera del recorrido. Nadie me lo había pedido oficialmente. No había ningún registro, ningún mensaje, nada que demostrara que fue un favor. Solo mi palabra. Y peor aún, si ellos sabían mi nombre, mi auto, mi cara, ¿qué me harían si hablaba? Durante días viví como si caminara sobre vidrios. Cada vez que sonaba el timbre pensaba que eran ellos, o la policía. Soñaba con la bolsa negra, pero en el sueño se movía, como si hubiera algo aún vivo adentro. Empecé a revisar mi auto cada mañana, por si alguien dejaba algo. No conté nada a nadie. No tenía pruebas ni coraje. Solo esa culpa pesada que se queda en el pecho, apretando cada vez más. El diario siguió cubriendo el SNOE caso, pero nunca encontraron al chico. Tampoco volvieron a nombrar a los sospechosos. Era como si nadie supiera por dónde empezar, como si todos miraran para otro lado, igual que yo. Con el tiempo, los carteles de desaparecido se fueron cayendo o tapando con otros avisos. La gente dejó de hablar del caso, pero yo no. Yo sigo viéndolo cada vez que cierro los ojos. Sigo escuchando el crujido leve de esa bolsa cuando la dejaron caer en la zanja. Sigo recordando la mirada vacía de esos chicos, como si lo que hicieron no les pesara, como si no fuera la primera vez. Me pasé noches repasando los rostros, tratando de encontrar alguna señal de arrepentimiento. No había, y eso es lo que más me inquieta: la frialdad. Desde entonces no acepto llevar a nadie que no conozca. Cambié de número, de auto, hasta de recorrido. Nadie volvió a contactarme ni a pedirme explicaciones. Pero cada vez que leo sobre alguien desaparecido, algo se activa en mí. Y cada vez que veo a un grupo de adolescentes caminar en silencio por la calle, siento el mismo nudo en el estómago. No sé qué hice al llevarlos esa noche. No sé si fui cómplice o solo una pieza que usaron sin importancia. Pero sé que vi demasiado. Y que callar, a veces, pesa más que cualquier condena. Soy repartidora de pan hace años. Me levanto de madrugada, cargo la furgoneta y hago mi ruta por las panaderías antes de que salga el sol. Es una rutina solitaria, pero me gusta, me da paz. Esa noche, o mejor dicho, esa madrugada, venía por un tramo poco iluminado de la ruta secundaria, cerca de un barrio donde casi nunca pasa nadie a pie. Y ahí estaba ella, una chica sola, caminando despacio por el costado del asfalto, con la ropa desalineada y el cabello mojado, como si hubiera salido de algún lugar sin avisar. No sé por qué, pero frené. Bajé el vidrio y le pregunté si estaba bien. Ella me miró como si ya supiera que iba a parar. No parecía asustada, pero sí, desconectada. Solo dijo que necesitaba llegar más cerca del centro. No tenía mochila ni celular a la vista. Subió al asiento del acompañante sin dudar. Yo no hice preguntas. Algo en su cara me decía que no debía. Durante el trayecto no hablamos. Tenía las manos en el regazo y la vista perdida por la ventana. Cuando llegamos a pie entonces, un cruce con luces, me pidió bajarse. Lo hizo tranquila, como si estuviera acostumbrada a eso. Antes de cerrar la puerta me miró fijo y dijo: "Si alguien pregunta, no me viste". Y se fue. Me quedé un rato ahí, con el motor encendido, sin saber qué hacer. No entendía lo que acababa de pasar. Todo fue muy rápido, pero sentí como si me hubieran involucrado en algo que no alcanzaba a comprender. Esa sensación no me abandonó. Seguí con la entrega como si nada, pero cada vez que pasaba por algún espejo retrovisor, esperaba verla sentada ahí de nuevo. Era como si su energía se hubiera quedado en la cabina. Esa mirada vacía, casi resignada, me acompañó todo el día. Intenté convencerme de que solo había ayudado a alguien en apuros, nada más. Pero a la tarde, mientras almorzaba en la panadería donde terminó la ruta, vi la noticia en la televisión que tienen colgada en la pared. Mostraban la cara de una chica desaparecida desde hacía más de una semana. No podía ser. Me acerqué, le pedí al dueño que subiera el volumen.
La imagen era clara, reciente. Era ella, la misma que llevé esa madrugada, la misma que me dijo que no la había visto. Sentí que se me helaba el cuerpo. No era parecida, era ella. Mis manos empezaron a temblar, y ahí entendí que algo estaba muy mal. No sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía, contar que la había visto, pero ¿y si eso me metía en problemas? ¿Y si ella había escapado de algo peor? ¿Y si la estaban buscando personas que no eran precisamente las autoridades? Me quedé paralizada con el teléfono en la mano. Al final no hice nada. Me repetí que quizá no era ella, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero sabía que no. Era la misma chica. Su cara, su tono de voz, hasta la forma en que caminaba. Estaba completamente segura. Esa noche, después de cenar, el teléfono fijo de casa sonó 2 veces. Número desconocido. Atendí. Silencio. Ni una respiración ni ruidos de fondo. Solo silencio. Esperé unos segundos más. Colgué. No le di importancia, al menos en ese momento. Pero a la media hora sonó otra vez. Misma situación. Después vinieron los mensajes. No de texto, sino notificaciones vacías, como si alguien enviara algo y lo borrara antes de que pudiera verlo. Uno tras otro, todo sin contenido pero con horarios precisos. 2:14, 2:27, 2:41, como una especie de patrón que no entendía. Durante días viví así. Atendía sin recibir respuesta. Bloqueaba números que volvían a aparecer con otro código. Mi celular se reiniciaba, solo a veces, y una vez encontré la ubicación de entrega del día del encuentro marcada como lugar frecuente, aunque yo no la había guardado. Empecé a sentir que alguien sabía lo que había hecho, o mejor dicho, lo que no había hecho, porque no hablé, no denuncié, no expliqué nada a nadie. Guardé silencio como me pidió, y ese silencio empezó a pesar más que cualquier otra cosa. Una madrugada, mientras revisaba mis rutas en la tablet, noté que una dirección que no conocía estaba agendada con mi nombre como próxima entrega. Nunca la había escrito. No estaba en mi planilla, ni era parte del recorrido. Revisé el mapa. Era un tramo de tierra que iba hacia un viejo galpón rural a las afueras del pueblo. Me invadió una sensación espantosa. Era como si alguien me estuviera indicando un lugar. O peor, como si me estuviera esperando ahí. Cerré todo. Apagué el wifi, desenchufé el teléfono y dormí en el sillón con las luces prendidas. Por primera vez en años tuve miedo real. No volví a ver así la chica. Tampoco supe si apareció o si la familia recibió respuestas. La noticia dejó de circular al cabo de unos días. Nadie más habló de ella. Pero yo no me olvidé, porque cada vez que paso por rutas oscuras, tengo la sensación de que puede estar ahí otra vez, caminando sola, esperando a que alguien se detenga. Nunca más recogí a ningún desconocido. Cambié mis horarios, evito tramos sin luz, y cada vez que recibo una llamada sin identificación, dejo que suene sin tocarlo. Ya no me atrevo a responder. No sé si hice lo correcto. No sé si fui una ayuda para alguien en peligro, o una pieza más de algo mucho más oscuro, pero sé que hay cosas que se cruzan en tu camino solo una vez, y te dejan marcada para siempre. Y a veces lo más perturbador no es lo que viste, sino lo que decidiste callar.